Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Al Calor de un Tinto. Yani, hace rato venimos escuchando que se aproxima una ola de gobiernos de, no de derecha, sino de extrema derecha. Y es una ola que va corriendo por el mundo en la medida en que también se intensifica esta confrontación global. Y en América Latina lo estamos viviendo también. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con cómo podemos decir que en el mundo hay un tránsito? ¿Por qué lo podemos afirmar hacia no la derecha, sino la extrema derecha? ¿Y cuál sería la diferencia entre esa derecha y extrema derecha? Bueno, apartamos diciendo que Colombia ya tuvo una extrema derecha vendida como derecha y que hoy se denomina Partido Centro Democrático, Partido de Centro. ¿Por qué denominamos ello? Nosotros lo denominamos, en su momento se denominó así como categoría de estudio, como el embrujo autoritario. Y es porque se parte primero, o sea, siempre el punto inicial está en el tema de la seguridad. O sea, se venden como los grandes protectores de la seguridad. Y en seguridad entendida como solamente el tema de la gestión de los militares, de los policías, o sea, de las Fuerzas Armadas. No es seguridad humana ni seguridad entendida como resolver los problemas de la gente en ese sentido, sino que la gente se sienta segura, que no la van a robar, que no la van a matar. Entonces nos preocupa, y creo que los signos más importantes es que en Europa, por ejemplo, ha crecido un nacionalismo. Y ese nacionalismo ha decantado en partidos de extrema derecha. Extrema derecha abiertamente fascistas, que hoy ya están en el poder. Por ejemplo, cuando uno ve en Hungría, por ejemplo, cuando uno ve Polonia y, por ejemplo, cuando uno ve Italia. En Italia acaba de ganar Meloni y Meloni es el partido herencia de Mussolini. Claro, cuando ganan dicen, no, nosotros somos de derecha. Pues imagínense qué tan de extremos son que se venden solo como derecha. Pero lo que preocupa es que ello ha llevado, esto va de la mano con políticas. Esto no va de la mano simplemente con ideología, va de la mano con políticas. Entonces ha crecido las muertes en el mar, pues porque no se rescata a nadie. El tema xenófobo crece, pero también el tema de radicalización en cuanto a todo tipo de políticas. Es decir, temas de mujer, eso se deja a un lado. Todo lo que tiene que ver con el tema del LGTBI también se deja a un lado, pero eso va avanzando. El tema de la oposición, entonces cada vez se limita más, se limitan los medios cuando informan. Obviamente si uno es poder, necesita que los medios informen lo que uno quiere y no lo que es la realidad, y así sucesivamente. Y preocupa porque ya también migra a Latinoamérica. En Latinoamérica el ejemplo más claro fue Chile, ¿cierto? Chile se gana después de la revuelta, la constituyente se pierde por algunas divisiones, la derecha se fortalece y la derecha acaba de ganar la posibilidad de reformar la Constitución. Es decir, las luchas sociales van a ser ratificadas, comillas, en el Congreso por la derecha y la extrema derecha. ¿Por qué la extrema derecha? Porque la extrema derecha está representada, por ejemplo, por Kast, que es hijo de un ministro de Pinochet, pero además de ello, no es solamente esto, sino que es todo lo que representa, ¿cierto? Cambio de la historia y cambio de paradigmas. Incluso de venderse como que es que los partidos tradicionales, de los cuales son hijos, no representan ya nada. Lo que se necesita es, ojo, se necesita es gobernar con mano dura, pero solamente para la gente humilde, la gente de clase popular. Porque para la élite siempre van a estar a su lado y siempre van a proteger sus intereses. Eso es lo que uno podría decir que es el síntoma en este momento. Bien, Yani. Entonces tenemos una serie de elecciones en Europa y una serie de elecciones paulatinas también en América Latina que nos están dando, nos muestran de manera directa que la derecha y la extrema derecha están regresando a lugares de poder. Dos, una cultura que cada vez resuena más gracias al manejo y manipulación mediática, resuena más también esa cultura del extremismo, de unas lógicas, lo que llamarían algunos autores fascismo social, y es
cierto sector de la población, un desprecio por un cierto sector de la población, por los pobres, por las comunidades étnicas, por las comunidades negras, etcétera, etcétera. Eso va en aumento. Bien, pero también encontramos en América unos símbolos, unos signos que nos están diciendo, ojo, que estamos girando en Latinoamérica hacia la derecha y hacia la extrema derecha. Y alguno de esos símbolos, Yanni, pudiese uno entender, los medios de comunicación en la región están hablando, derecha e izquierda son lo mismo, igual de corruptos, son las mismas instituciones, buscan lo mismo, por tanto necesitamos una tercería, y esa tercería tipo Bukele, regímenes autoritarios. 2, no existe el delito político, no existe la subversión, no existe, hay que atacar las protestas sociales. 3, también estamos encontrando una serie de lenguajes que nos están diciendo simbólicamente que la ultraderecha va regresando poco a poco. ¿Es así o hay algo más que decir frente a eso? Lo curioso es que no vamos a hacerle propaganda, pero uno de los principales alfiles de la extrema derecha habla y saca un libro denominado La batalla cultural. Y yo creo que al contrario. La batalla cultural, lo que se puede denominar izquierda, la perdió, porque todo lo que representaba la izquierda se vendió como malo. Entonces, incluso hablar de igualdad, hablar de fraternidad, hablar de sororidad, hablar de valores, hoy se asocia con algo subversivo, se asocia con algo negativo. Pero hablar de competencia, individualismo, hablar de lucha, pero no de clases, sino entre las personas por ser mejores, ascenso económico, eso es bien, eso sí está muy bien. Lo que antes nos decían era un antivalor. Entonces yo creo que la batalla cultural se perdió, y no se perdió a la derecha, perdón, no se perdió a la izquierda, se perdió a la extrema derecha. Lo que usted dice, claro, ya lo que se está desdeñando incluso son los valores, ojo, los valores democráticos. Entonces, hoy incluso cuando uno escucha a Javier Milei en Argentina, es decir que incluso, pues, ¿qué más da? Vendamos órganos. Si usted es pobre, venda un órgano. No es un chiste, pueden verlo. Vendan niños. Es decir, todo es susceptible de mercado. Todo lo que se denomina un partido libertario está a favor de eso. Ojo, solo de las libertades del mercado, porque lo que tiene que ver, sí, con la libertad personal, esos sí son extremadamente conservadores y extremadamente mojigatos. Digo mojigatos porque son con doble moral. Entonces, es ese sentido tan absurdo de que en la economía son absolutamente liberales, pero, ojo, en la práctica personal son absolutamente y extremadamente conservadores, casi que a la caverna. Entonces, creo que toda esa lucha cultural, lo que ha migrado es a venderle una decepción a la gente de la política, a decepcionar a la gente con todo esto y a venderle algo que no es, a venderle algo nuevo, cuando la extrema derecha, el fascismo, llevó a la humanidad pues a una guerra mundial. Entonces el fascismo en el poder, por ejemplo, que llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial, hoy está en el poder. Estamos en ese alcance. Preocupa en Latinoamérica es porque Latinoamérica tuvo unos avances sociales muy grandes y hoy como que se desconocen, se superan, y como que ese cuento, eso aunado a las iglesias de todos los colores, sabores, y aunado a todo ese tema de coach personal, creo que ha hecho mucho daño en la sociedad, en el sentido de que se ha generado una especie de desazón colectiva que quiere ser gestionada por grandes líderes, y si se puede religiosos, en el poder, para poder entonces, valga esa redundancia, ahí sí imponer lo que antiguamente encontramos como derechos, ya no como derechos, sino empezarlos a tumbar. Entonces, ¿cómo así que un trabajador hay que pagarle seguridad social? ¿Cómo así que un trabajador debe salir a huelga? ¿Cómo así que una madre debe salir de su casa y no cuidar a sus hijos? ¿Cómo así que una mujer debe hacer y vestirse de cierta forma? Ahí es a donde vamos, porque es a donde nos llevan. Paso a paso nos van dando normas de comportamiento. Ahorita hablabas de Bukele y cierro ahí. Es que Bukele ya cerca sus ciudades completas para buscar un responsable, y responsable que aparece. Porque obviamente el líder nunca se equivoca y el líder siempre da la razón y siempre tendrá la razón. Entonces es ahí a donde desgraciadamente nos preocupa que podemos ir.
Bien, nos queda claro que giramos hacia derecha, a extrema derecha. Necesitamos como organizaciones sociales poder hacer lectura de esos símbolos que van apareciendo, del manejo de los medios de comunicación, del manejo de la fe de manera intencionada para profundizar esas miradas ortodoxas y ultraconservadoras que terminarán apoyando propuestas políticas de extrema derecha, y estar entendiendo hacia dónde orientan la opinión pública para las próximas elecciones en América Latina y también en Colombia. Nos queda ese reto grande para evitar que la extrema derecha termine acabando con los pocos derechos que tenemos hoy. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima edición de Al Calor de un Tinto.